¿Qué harías si mañana despertaras con la certeza absoluta de que nada realmente te molestara? Porque eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy, aprender a actuar como si nada realmente te molestara. Imagina que alguien a quien amas te traiciona, que un desconocido te humilla en público, que el sueño por el que trabajaste años se derrumba en un solo día, y aún así, tu voz no tiembla, tus manos permanecen firmes, y tu mirada se mantiene fija, imperturbable, como si el golpe hubiera pasado a través de ti sin tocar lo esencial. Esto no es frialdad, no es indiferencia, es sabiduría estoica, es dominio, es poder, es saber que tu paz no se negocia. Hoy voy a enseñarte, paso a paso, cómo llegar a ese punto en el que el mundo entero puede arder, y tú seguirás en pie. Lección 1. Construye una coraza emocional contra la decepción. Un viajero regresó a su pueblo después de muchos años, cargando con la ilusión de volver a abrazar a su gente y caminar por las calles que lo vieron crecer. Pero cuando llegó, no encontró ni una voz conocida, ni una casa intacta, solo un silencio pesado y el olor a madera quemada. Una tormenta había arrasado con todo. Se quedó quieto, mirando las ruinas de lo que había sido su hogar, y en vez de romperse dijo: «Esto no es el final, es solo el comienzo en un escenario distinto». Ese hombre no era insensible. Sentía el dolor, la nostalgia, la rabia. Pero entendía algo que muy pocos comprenden: la decepción es inevitable. No importa cuánto planees, cuánto te esfuerces o cuántos cálculos hagas, siempre habrá un golpe que no viste venir, un contrato que se cancela a última hora, un amigo que traiciona tu confianza, un sueño que parecía seguro y se derrumba en segundos. El error está en la forma en que interpretamos esos golpes. Desde pequeños nos enseñan a asociar el resultado con nuestro valor: si triunfas vales, si fracasas no sirves. Y eso es una mentira peligrosa. Un fracaso no es una condena, es información. Es un dato en tu tablero de juego que te dice: esto no funcionó, prueba otra cosa. El estoico lo sabe: el resultado no dicta quién eres, solo revela en qué debes crecer. La clave está en el diálogo interno. Cada vez que algo salga mal, di en voz baja o en tu mente: esto no es el fin, esto es información. Cuando pronuncias esa frase estás enviando una señal a tu mente: no entres en pánico, analiza. Y entonces hazte estas preguntas: ¿qué estuvo fuera de mi control y debo soltar? ¿Qué sí depende de mí y puedo mejorar? ¿Qué haré diferente la próxima vez para no caer en la misma trampa? Este proceso es como forjar una coraza emocional. No significa que las flechas no te alcancen, sino que ninguna atraviesa tu centro. Porque el dolor de un golpe es momentáneo, pero el daño que te haces al quedarte atrapado en la autocrítica puede durar toda una vida. Piensa en los grandes inventores, líderes y exploradores de la historia. Todos fallaron más veces de las que acertaron. La diferencia es que no se definieron por el golpe, no se quedaron llorando sobre el fracaso, sino que lo diseccionaron como un cirujano que estudia una herida para entender cómo curarla. La decepción, cuando no se gestiona, es un ladrón silencioso: te roba la motivación, la fe en ti mismo y las ganas de volver a intentarlo. Pero cuando aprendes a verla como maestra, deja de ser enemiga y se convierte en combustible. Ejercicio estoico: la próxima vez que algo te decepcione, no respondas de inmediato. Respira profundo, retrocede mentalmente y analiza como si fueras un observador externo. Esto crea una distancia entre tú y el golpe, y esa distancia es donde nace la claridad. Recuerda: cada vez que sales rápido del impacto y entras en el análisis, acortas el tiempo de sufrimiento y aumentas tu fortaleza. Cada vez que logras ver el error como una pieza más del rompecabezas, tu mente se entrena para resistir golpes más duros. No puedes controlar que la tormenta llegue, pero sí puedes decidir si destruye tu casa por dentro. Pero hay un enemigo aún más peligroso que la decepción y no vive en las circunstancias, vive en las personas que intentan provocarte para robarte el control. Y ahí es donde comienza la siguiente lección. Lección 2. Defiende tu imagen y tu actitud en cualquier situación. En una prisión olvidada, donde las paredes estaban cubiertas de humedad y el aire olía a resignación, un hombre inocente cumplía una condena por un crimen que no cometió. Cada día, sin importar el frío ni la oscuridad, se levantaba antes del amanecer.
Aseaba su celda como si fuera un palacio. Hacía ejercicio hasta que su cuerpo sudaba como si estuviera entrenando para una competencia. Leía y escribía como si tuviera que presentarse mañana ante un consejo de sabios. Un guardia intrigado le preguntó: «¿Por qué lo haces si aquí nadie te ve?». Él respondió: «Porque no lo hago para ellos, lo hago para no olvidarme de quién soy». Ese hombre entendía algo que la mayoría olvida: las circunstancias no pueden dictar tu dignidad, a menos que tú les entregues ese poder. Y es aquí donde la filosofía estoica se vuelve un escudo invencible. Pueden quitarte la libertad física, pero solo tú decides si entregas la libertad de tu actitud. Cuando el mundo intente provocarte, tentarte o destruir tu imagen, recuerda, no se trata de fingir indiferencia o de anestesiarte. Se trata de proteger tu energía de los ataques que buscan romper tu equilibrio. No todo golpe viene de frente. A veces llega disfrazado de broma hiriente, de injusticia evidente o de traición silenciosa. Reaccionar con ira o desesperación puede sentirse como una victoria momentánea, pero en realidad es una rendición disfrazada. Porque en el momento en que respondes desde el impulso, entregas el control a quien menos lo merece. Mira la historia de tantos líderes y figuras que incluso en medio de la provocación pública, respondieron con serenidad y firmeza. No porque no sintieran nada, sino porque habían decidido que nadie sería dueño de su reacción. En el estoicismo, esto es clave. La calma frente a la provocación no es debilidad, es la señal más alta de fuerza interior. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Pausa antes de actuar. Cuando alguien intente sacarte de tu centro, detente, respira y reconoce lo que sientes. Evalúa el costo de responder. Pregúntate: ¿esto me acerca a lo que quiero, o solo alimenta el juego del otro? Protege tu mundo interior. No todo merece una respuesta, y tu mente no es de acceso libre para cualquiera. Convierte la provocación en combustible. Usa la energía que el otro quiere gastar en destruirte para construir algo más grande. Recuerda, el silencio muchas veces es más elocuente que cualquier palabra. No se trata de acumular lo que sientes hasta explotar, sino de canalizarlo hacia acciones que te fortalezcan. Cuando logras esto, ocurre algo poderoso. La vida empieza a confiarte más responsabilidades, más influencia, más oportunidades. Porque quien no se deja arrastrar por la ira está listo para manejar poder sin destruirse a sí mismo ni a los demás. Ejercicio estoico. La próxima vez que alguien te provoque, imagina que estás ante un espejo. Lo que devuelvas será lo que quedará grabado en su memoria y en la tuya. Decide qué imagen quieres dejar. Piensa en José, el hombre traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado por un crimen que no cometió. Tenía todas las razones para llenarse de amargura y buscar venganza, pero mantuvo la dignidad, trabajó con excelencia y esperó el momento justo. Cuando la oportunidad llegó, estaba listo, y su carácter lo llevó del encierro al palacio. Tu verdadera victoria no está en demostrar que tienes razón, sino en mostrar que, pase lo que pase, tu propósito, tu dignidad y tu control siguen intactos. Pero incluso si aprendes a mantenerte firme frente a las provocaciones, todavía queda un reto más grande: cómo reaccionar cuando la vida no solo te golpea, sino que intenta quebrarte por completo. Ahí es donde entra la fuerza del bambú. Lección 3. Sé flexible como el bambú, no rígido como el roble. Un joven guerrero buscó al anciano sabio del valle para pedirle el secreto de la invencibilidad. El sabio no respondió con palabras, lo llevó al corazón del bosque, donde un imponente roble se alzaba hacia el cielo como un gigante orgulloso, y a su lado, un humilde bambú se mecían suavemente con el viento. Esa noche, una tormenta azotó el valle. El viento rugía como 1000 bestias, la lluvia golpeaba como piedras, y el trueno hacía temblar la tierra. Al amanecer, el guerrero vio como el roble, que parecía indestructible, yacía en el suelo, partido por la raíz. En cambio, el bambú, aunque había sido azotado y doblado una y otra vez, permanecía de pie erguido como si nada hubiera pasado. El sabio entonces habló: la rigidez puede parecer fuerza, pero es la flexibilidad la que sobrevive a las tormentas más largas. La lección del bambú.
La vida no siempre te empuja, a veces intenta quebrarte por completo. Y es en esos momentos donde se revela si eres como el roble o como el bambú. Muchos creen que ser fuerte es endurecerse, resistir con una pared de hierro frente a cualquier cambio o golpe. Pero la rigidez emocional es como una bomba de tiempo, acumula tensión hasta que estalla. El estoico entiende que adaptarse no es rendirse, es ajustar el método sin traicionar los principios, es ceder en lo que no es esencial para proteger lo que sí lo es. El bambú no pelea contra el viento, se inclina con él, fluye con su fuerza, y cuando el viento se agota vuelve a su lugar. ¿Por qué la rigidez te destruye? La rigidez se alimenta de una expectativa, que todo salga como tú quieres, pero el mundo no está obligado a cumplir tus guiones. Cuando te aferras a que las cosas deben ser de cierta manera, cada cambio se convierte en una ofensa personal, y cada imprevisto en una batalla interna. Esto no solo desgasta tu mente, también enferma tu cuerpo, ansiedad, ira, frustración acumulada. En cambio, la flexibilidad libera esa presión, te permite moverte alrededor de los obstáculos, cambiar de ruta y encontrar caminos que otros no ven. Ejemplos de flexibilidad estoica. Un empresario que pierde un gran contrato, en vez de hundirse, analiza el mercado y adapta su estrategia. Un atleta que sufre una lesión grave, en lugar de retirarse, cambia su entrenamiento para seguir compitiendo de otra forma. Una persona que atraviesa un divorcio, en vez de aferrarse al pasado, reorganiza su vida para redescubrir quién es. En todos estos casos, la clave no fue resistir ciegamente, sino doblarse sin romperse. Ejercicio para entrenar la flexibilidad. Cuando algo salga diferente a lo esperado, pregúntate, ¿qué puedo aceptar tal como es y qué puedo cambiar? Cambia de ángulo, no de objetivo. Mantén firmes tus principios, pero ajusta el camino. Anticipa lo inevitable. Acepta que la vida traerá tormentas y practica mentalmente cómo reaccionarías. El bambú como símbolo estoico. El bambú tiene raíces firmes y tallos flexibles. Así debes ser tú. Principios sólidos, pero métodos adaptables. Nada debe quitarte tu integridad, pero nada debe impedirte moverte para sobrevivir y avanzar. Esa flexibilidad acelera el aprendizaje, reduce el sufrimiento y te da una ventaja sobre quienes se quiebran intentando resistir lo inevitable. Piensa en esto. Mientras otros se rompen bajo la presión, tú, como el bambú, terminas la tormenta con menos desgaste, más paz y más claridad. Porque la vida no va a suavizar los golpes, pero tú sí puedes aprender a recibirlos sin que destruyan lo esencial en ti. Pero incluso si aprendes a doblarte como el bambú, todavía habrá pequeñas pruebas diarias, provocaciones insignificantes que, si no las dominas, pueden sabotear toda tu fortaleza. Y es ahí donde empieza el verdadero entrenamiento del autocontrol. Lección 4. Usa cada irritación como un ejercicio de calma y poder interior. Un general estoico, famoso por no perder jamás la compostura, entrenaba a sus soldados de una forma peculiar. Antes de cada batalla, los sometía a pequeñas provocaciones diarias. Un día, un joven soldado, irritado por la rutina, le preguntó: ¿por qué nos haces pasar por molestias inútiles en lugar de entrenarnos solo para la guerra? El general lo miró y respondió: porque el que no domina la calma en lo pequeño, será derrotado por lo grande. La trampa de lo insignificante. Todos queremos mantener la calma en las grandes crisis, pero ignoramos que la fortaleza emocional no se forja en el momento decisivo, sino en las miles de pequeñas pruebas del día a día. El tráfico que se mueve lento cuando tienes prisa. La persona que se cuela en la fila del supermercado. El comentario sarcástico que alguien lanza sin motivo. Normalmente, reaccionamos como si fueran ataques personales, nos tensamos, discutimos, nos drenamos emocionalmente, y así, sin darnos cuenta, vamos entregando pedazos de nuestra energía a situaciones que no merecen ni un segundo de nuestra paz. El estoico no ve estas molestias como problemas, las ve como entrenamientos gratuitos. La lógica del entrenamiento invisible. Imagina un levantador de pesas que nunca entrena con cargas pequeñas. El día que intente levantar una gran barra, fallará.
Lo mismo pasa con el autocontrol. Si no lo ejercitas con las pequeñas irritaciones, ¿cómo esperas mantenerlo cuando llegue un verdadero terremoto en tu vida? Cada irritación es una pesa. Cada momento en que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo el músculo más importante que tienes, tu autocontrol. ¿Cómo entrenar la calma en lo pequeño? Observa tu cuerpo cuando algo te irrita, la tensión en la mandíbula, el calor en el pecho, la respiración acelerada. Reconocerlo es el primer paso para controlarlo. Cambia el significado de la molestia. En lugar de esto me estresa, repite mentalmente esto es práctica gratuita. Respira antes de responder. 3 inhalaciones profundas pueden cambiar tu reacción entera. Mide el costo de reaccionar. Pregúntate si esto tendrá importancia dentro de una semana. Un ejemplo estoico. En una ocasión, un comerciante fue insultado por un cliente delante de todos. En lugar de responder, le sirvió con amabilidad y siguió trabajando como si nada. Más tarde, un joven aprendiz le preguntó por qué no se defendió. Porque no necesito que todos sepan que tengo razón, necesito que yo recuerde que puedo elegir no perder el control. Este es el verdadero poder, no permitir que un impulso momentáneo destruya tu claridad mental. Beneficios invisibles de dominar las pequeñas provocaciones, resistencia acumulada con el tiempo, las situaciones que antes te hacían perder la calma apenas te rozan. Menos desgaste mental, dejas de gastar energía en batallas irrelevantes. Mayor claridad, puedes concentrarte en lo que realmente importa, porque tu mente no está secuestrada por irritaciones triviales. Ejercicio estoico. La próxima vez que algo pequeño te moleste, un ruido, una espera, un mal gesto, sonríe por dentro y piensa, gracias por esta práctica gratuita. Continúa tu día sabiendo que acabas de añadir una repetición más a tu entrenamiento invisible de fortaleza emocional. Pero no basta con dominar las pequeñas irritaciones. Hay enemigos más silenciosos y peligrosos, emociones como el miedo y la vergüenza, que si no las enfrentas, pueden encadenarte de por vida. Y eso es lo que veremos a continuación. Lección 5. Vence el miedo y la vergüenza asumiendo el control de tu mente. En una pequeña aldea, había un puente colgante que separaba el pueblo de los campos más fértiles. Cruzarlo significaba prosperidad, pero también un riesgo, porque se balanceaba con el viento y crujía con cada paso. La mayoría de los aldeanos lo evitaba. Decían que era demasiado peligroso. Sin embargo, cada mañana un anciano lo cruzaba con paso lento pero firme. Un joven, curioso, le preguntó: «Abuelo, ¿cómo perdiste el miedo?». El anciano sonrió y respondió: «No lo perdí, camino con él cada día hasta que se cansa». El enemigo invisible, el miedo y la vergüenza son como cadenas invisibles. No se ven, pero limitan cada movimiento que hacemos. El miedo te impide actuar. La vergüenza te impide mostrarte tal como eres. Son más peligrosos que una crisis externa, porque no necesitas un enemigo para que te frenen. Te detienes tú mismo. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera los cuestionas, simplemente asumes que así eres, y que no puedes cambiarlo. Lo que el estoico entiende. El estoico no busca eliminar el miedo o la vergüenza como si fueran errores que hay que borrar. Entiende que son emociones aprendidas, que en su origen alguna vez sirvieron para protegerte, pero que en tu presente probablemente estén basadas en creencias viejas y caducas. Por eso no intenta huir de ellas, sino enfrentarlas y observarlas con atención. Observar cómo se sienten en el cuerpo, reconocer qué pensamientos las acompañan, identificar en qué momentos aparecen con más fuerza. El simple acto de observar sin juzgar reduce su poder. El cambio de mentalidad, cuando el miedo aparezca frente a un desafío, en lugar de resistirte, di: «Te veo, sé que estás aquí, pero no vas a decidir por mí». Cuando la vergüenza intente encorvar tu espalda y bajar tu mirada, recuerda: «Soy humano, no necesito ser perfecto para tener valor». En el estoicismo, la valentía no es actuar sin miedo, sino actuar a pesar de él. La práctica de la autocompasión, ser estoico no significa ser duro contigo mismo hasta el extremo. Significa tratarte con la misma comprensión que le darías a un amigo querido. Si un amigo te dijera que tiene miedo o se siente avergonzado, ¿lo humillarías o lo alentarías? Haz lo mismo contigo.
La compasión no te debilita, te fortalece porque elimina el castigo interno y te da libertad para seguir intentando. Ejercicio para romper las cadenas. Piensa en algo que llevas tiempo evitando por miedo o vergüenza: hablar en público, confesar lo que piensas, iniciar un proyecto, acercarte a alguien. Ahora, no esperes a sentirte listo. Hazlo precisamente porque no lo estás. La acción consciente, aunque venga acompañada de miedo, le enseña a tu mente que puedes sobrevivir a esa incomodidad y que eres más fuerte que esa emoción. La recompensa oculta: cada vez que enfrentas el miedo o la vergüenza, reescribes tu historia interna. El miedo se convierte en un indicador, señala dónde está tu próximo nivel de crecimiento. La vergüenza se transforma en un recordatorio de tu humanidad y vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad puede ser tu mayor punto de conexión con los demás. Esto no significa que esas emociones desaparecerán para siempre. Significa que aunque estén presentes no tendrán el control del volante. Tú decides la dirección. Pero incluso si logras vencer el miedo y la vergüenza, todavía hay una trampa peligrosa: la de creer que tu valor depende de lo que logras. Y si caes en ella, volverás a ser prisionero aunque todo parezca ir bien. Lección 6. No relaciones tu valor personal con los resultados. Un joven aprendiz de herrero soñaba con forjar la espada perfecta. Durante meses trabajó día y noche, golpeando el acero, puliendo cada milímetro, cuidando cada detalle como si estuviera creando algo sagrado. Cuando por fin la tuvo lista, la sostuvo frente al fuego y sonrió. Esa era su obra maestra. Con orgullo, se la llevó a un maestro famoso para que la evaluara. El viejo la tomó, la giró lentamente en sus manos y, sin decir una palabra, la arrojó de nuevo al fuego. El aprendiz, atónito y con los ojos llenos de rabia, gritó: «Acabo de perder meses de mi vida». El maestro lo miró fijamente y respondió: «No perdiste nada. El verdadero valor de esta espada no está en el metal. Está en las manos que ahora saben forjar algo mejor». El peso de la creencia equivocada. Desde que somos niños, nos entrenan para creer que nuestro valor se mide por lo que logramos. Sacas buenas notas, vales. Ganas el partido, vales. Eres reconocido, vales. Pero si fallas, si pierdes, si pasas desapercibido, parece que tu valor desaparece. Ese condicionamiento convierte tu autoestima en un rehén de las circunstancias. Y cuando eso pasa, no importa cuán fuerte creas ser, una derrota puede destruirte y una victoria puede engañarte. El riesgo de atarte a los resultados. Los resultados son inestables. Hoy puedes estar en la cima y mañana caer sin previo aviso. La economía cambia. Las personas cambian. Las oportunidades cambian. Si tu identidad está construida sobre esos cimientos inestables, vivirás como un náufrago, movido por las olas y sin control sobre tu rumbo. El estoico sabe que su valor no depende de la aprobación, ni del aplauso, ni de las cifras. Su valor está en la coherencia con sus principios, en la disciplina con la que vive y en la integridad con la que actúa. El verdadero cambio, cuando logras desconectar tu valor de los resultados, sucede algo extraordinario. Las críticas se convierten en retroalimentación, no en ataques personales. Los elogios se convierten en gratitud, no en combustible para el ego. La derrota se convierte en entrenamiento, no en un certificado de incapacidad. Ya no juegas para proteger tu imagen, juegas para crecer. Y esa libertad es la que te permite arriesgarte, innovar y aprender sin miedo a equivocarte. Ejemplos que inspiran: el corredor que entrena cada día, aunque no suba al podio, porque su objetivo es superar su propia marca. El artista que sigue pintando aunque sus cuadros no se vendan, porque su valor no está en la transacción, sino en la creación. El emprendedor que cierra un negocio, pero utiliza lo aprendido para fundar uno más sólido. Ellos entienden que la victoria externa es un premio, no la base de su autoestima. Entrenamiento estoico. La próxima vez que termines un proyecto, en lugar de buscar la validación inmediata, pregúntate: ¿fui fiel a lo que creo correcto? ¿Di el máximo con lo que tenía en ese momento? ¿Salí de esta experiencia con más fortaleza o más sabiduría? Si la respuesta es sí, ya ganaste, aunque el mundo no lo reconozca. Pero incluso si aprendes a no depender de los resultados, todavía puedes caer en la trampa más sutil de todas: dejar que tu orgullo tome el control. Y cuando eso pasa,
Puedes ganar todas las discusiones y aún así perder lo más valioso que tienes, tu paz. Lección 7. Protege tu paz, no tu orgullo. En medio de una larga guerra, un pequeño pueblo resistía un asedio. Cada noche, el ejército enemigo se acercaba a las murallas y lanzaba gritos de burla, insultos y mentiras para provocar a los defensores. Algunos soldados querían responder, otros deseaban abrir las puertas y atacar por impulso. Pero el comandante dio una orden inusual. Nadie contestará, nadie se moverá. Los días pasaron, las noches se repitieron. El enemigo gritaba con más fuerza, inventaba nuevas provocaciones, pero no obtenía respuesta. Al cabo de unas semanas, se retiraron, no porque fueran más débiles, sino porque se cansaron de atacar un muro que no reaccionaba. El comandante sabía algo que muchos olvidan: no todas las batallas se ganan con ruido. Muchas se ganan con silencio. La trampa del ego. A veces creemos que estamos defendiendo nuestra paz, pero en realidad estamos defendiendo nuestro orgullo. Queremos tener la última palabra. Queremos demostrar que tenemos razón. Queremos que todos sepan quién es el que manda. Pero el costo de esa victoria es alto: pierdes energía, tiempo y sobre todo calma interior. El orgullo busca aprobación. La paz busca libertad. Cuando actúas desde el orgullo, te vuelves vulnerable a cualquier provocación. Basta una palabra maldicha o un gesto mal interpretado para que reacciones, como si tu valor dependiera de lo que otros piensan. El camino estoico. El estoico entiende que no toda provocación merece una respuesta. El silencio no es rendición, es un acto consciente de dominio propio. Cuando eliges no responder, no estás ignorando el ataque. Estás protegiendo tu energía para lo que realmente importa. Esto no significa que nunca debas defenderte. Significa que aprendes a diferenciar entre las batallas que construyen y las que solo desgastan. ¿Cómo practicarlo? Pregunta antes de reaccionar: ¿esto me acerca a la paz o solo alimenta mi ego? Evalúa el impacto real. ¿Esta discusión cambiará algo en mi vida o solo me dará una satisfacción pasajera? Acepta que no todos entenderán tu silencio, y está bien, porque no vives para convencer a todos. Un ejemplo real: un comerciante fue acusado falsamente por un competidor. Sus amigos le aconsejaron que iniciara una campaña para limpiar su nombre. Él respondió: mi carácter hablará más fuerte que mis palabras. Y así fue. Con el tiempo, su constancia y honestidad hicieron que incluso sus detractores lo respetaran. Lo que ganas al elegir la paz, energía protegida, dejas de desgastarte en discusiones sin sentido. Mayor claridad mental. Puedes enfocarte en tus objetivos reales. Autoridad silenciosa. Inspiras respeto por tu autocontrol. Recuerda: lo que no controla tu atención, no controla tu vida. Pero incluso si logras proteger tu paz del orgullo, hay algo más profundo: el control absoluto de tu mente. Porque si no eres tú quien lleva el timón, cualquier emoción, deseo o pereza puede tomar el mando y llevarte a la deriva. Lección 8. Deja que tu mente tome el mando. En un puerto lejano, un viejo marinero observaba cómo un joven capitán trataba de controlar su barco en medio de una tormenta. El viento arrancaba las velas, las olas golpeaban el casco, y el capitán gritaba órdenes desesperadas, pero la tripulación estaba paralizada por el miedo. Finalmente, el marinero tomó el timón y, con calma, dijo: en una tormenta, no gana el barco más fuerte, gana el capitán que mantiene el rumbo. Ese capitán eres tú. Tu vida es el barco, y tu mente es el timón. Pero la mayoría vive dejando que otros tripulantes tomen el mando. La pereza, la ira, el miedo, el deseo impulsivo. Cuando dejas que esas fuerzas dirijan tu vida, te conviertes en un barco a la deriva, sin control, sin dirección, a merced de cualquier corriente. La verdad estoica: el estoico sabe que la mente es la facultad más poderosa que posee. Es la que decide actuar, esperar, adaptarse o resistir. Es la que separa lo que puedes controlar de lo que debes soltar. Pero esa mente no se fortalece sola, necesita disciplina. Lo que ocurre cuando no gobiernas tu mente: decides leer, pero el cansancio te convence de que lo hagas mañana. Quieres entrenar, pero la pereza te susurra que lo dejes para otro día. Planeas guardar silencio ante una provocación, pero la ira toma el timón y te hace reaccionar. Cada vez que eso pasa, pierdes una batalla interna.
Y cada pequeña derrota mental crea el hábito de ceder. Entrenamiento para que la mente lidere decisiones pequeñas. Control total. No empieces por grandes desafíos. Gana el hábito en lo cotidiano. Levantarte a la hora acordada, cumplir una tarea sin postergarla, terminar lo que empiezas. Acciones guiadas por principios, no por estados de ánimo. No esperes a sentirte motivado. Hazlo porque es lo correcto, incluso si no tienes ganas. Revisión mental diaria. Pregúntate cada noche si las decisiones que tomaste fueron tuyas, o si las emociones mandaron. Ejemplo real: Marco Aurelio, en medio de la guerra, escribía en su diario recordatorios para sí mismo como si fuera un alumno. No confiaba en que la disciplina fuera algo automático, la cultivaba día tras día. Su mente no se dejaba arrastrar por el miedo de las batallas ni por el orgullo de las victorias. Gobernaba como un capitán que sabe que la tormenta pasa, pero el barco debe seguir entero. La transformación: cuando tu mente lidera, todo cambia. Tus emociones dejan de secuestrar tus acciones. Tus decisiones son más firmes y menos reactivas. Empiezas a vivir por elección, no por inercia. Esto no es frialdad, es claridad. Es salir del ruido, del impulso, de la niebla que nubla a casi todos, y moverte con dirección incluso en el caos. Ahora lo sabes, tu mente es el timón. Si la sueltas, cualquier corriente te llevará a un lugar que no quieres, pero si la mantienes firme, no importa lo violenta que sea la tormenta, llegarás a puerto. Y ese puerto no es un lugar físico, es un estado: el dominio absoluto de ti mismo.